¿Cómo andan todos? Espero que estén bien. Eh, Hoy quería compartirles brevemente algo acerca de una enseñanza que dejó Jesús, que ustedes la pueden encontrar, si quieren buscar, está en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Y si no, también yo lo voy a proyectar acá en la pantalla. Es un pasaje muy, muy conocido que Jesús dio y muy, muy difícil a la vez también para cumplir. No sé si ya lo tienen, pero si no lo tienen, está en la pantalla. Dice Mateo 6:19, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Jesús estaba en un monte hablándole a un montón de personas, y no muchas eran, de hecho, casi ninguna persona era adinerada. No estaba hablando con economistas o con personas de mucha plata que iban a salir a hacer tesoros comerciales, sino que está hablando con pescadores, está hablando con gente de la clase baja, podríamos decirle, clase media baja de la sociedad de Israel, y enseñando, trae este ejemplo acerca de la forma de encarar, podríamos decirle, la forma de encarar la vida. Jesús utiliza este tipo de ejemplo conocido para la gente que lo estaba escuchando, porque todos los que pensaban en un tesoro, o todos los que pensaban en ladrones, en algo que se puede perder, eran cosas que podría conocer la gente sin ningún tipo de problema. Ahora, el punto que Jesús tiene en mente es lo que la persona almacena a lo largo de su vida. De hecho, es la palabra que se repite. En el 19, almacenar, en el 20, almacenar. Es decir, lo que la persona va a buscar adquirir, va a buscar tener a lo largo de su vida. Y podemos ver brevemente también en el texto de que estamos viendo dos tipos de almacenamiento de tesoros. Vos podés almacenarlos o en la tierra, dice el versículo 19, aquí en la tierra, o, dice el versículo 20, vos podés almacenarlos en el cielo. Y por último, en el 21 dice que donde esté el tesoro puesto, ya sea, versículo 19, en la tierra, o versículo 20, en el cielo, donde esté el tesoro, ahí va a estar mi corazón o los deseos de mi corazón. Parecería como simple de entenderlo, fácil de hacer la ecuación, pero es muy profundo lo que Jesús enseña acá y necesitamos el resto de la Biblia para poder entenderlo, porque después Jesús sigue predicando, sigue enseñando, y no hace como un mensaje aparte solamente de este tema. Entonces, vamos a pensar un poquito en estos versículos, en estos 3 versículos. Recuerden, se trata de almacenar algo, de algo que yo voy a poder adquirir o que yo voy a buscar tener a lo largo de la vida. Punto 2, se trata de 2 tipos de tesoros o 2 tipos de lugares donde yo puedo dejar los tesoros, ¿no? En la tierra o en el cielo. Punto número 3, donde esté el tesoro donde yo lo ponga, bueno, ahí va a estar justamente mi corazón. Pensemos por un lado en esto de atesorar, porque cuando Jesús dice no almacenen tesoro, en realidad ahí la palabra también es atesorar. Es como que Jesús está diciendo no atesoren tesoros. Es como un juego de palabras lo que él hace, interesante. Y yo pensaba, bueno, ¿qué es un tesoro? Porque no vamos a pensar en cofres de tipo Piratas del Caribe o cosas por el estilo. Y yo pensaba en esto, un tesoro es algo que alguien ama, ¿no? Es aquello que ama mi corazón.
Es aquello que yo disfruto por encima de todo. Es lo que a mis ojos, a mi entender, tiene valor y que yo lo deseo con todas mis fuerzas. A lo mejor el tesoro que para mí es un tesoro, para otra persona no lo es. Por eso el tesoro es como muy personal, pero es algo que vos amás, es algo que vos disfrutás, es algo que vos valorás y es algo que vos deseás. ¿Bien? ¿Le podemos poner nombre? Sí, le podemos poner deporte, un deporte, puede ser, no sé, un montón de cuestiones por el estilo que nosotros a diario tenemos, o, y acá está lo interesante, un tesoro no necesariamente puede ser algo que yo tenga, sino algo que yo quiera tener. O sea, un tesoro puede ser algo que yo busque tener. Un tesoro puede ser algo que yo en este momento no lo tengo, pero lo deseo con todas mis fuerzas. Quiero alcanzarlo. Y ese es mi objetivo. Y toda mi vida, todo lo que yo haga, va a ir en pos de ese objetivo. En la antigüedad, cuando un grupo de personas sabían que había, no sé, un tesoro, un tipo de perlas o joyas guardadas en algún tipo de lugar, se hacía un viaje directamente buscando eso que se creía que estaba ahí, ¿no? Y no había ningún plan extra, no, había un objetivo, un mapa, y vamos directo a la búsqueda de ese tesoro. Entonces, es como que vos dejás atrás todo lo que tenías, embarcándote en eso que crees que puede estar. Justo esta semana estoy rendiendo una materia se llama Historia de América, y cuentan un poco cuál era la motivación de aquellos españoles que vinieron acá a las tierras americanas, y la mayoría de ellos era buscar tesoros, buscar plata en el sentido del metal, y dejaban sus familias y dejaban toda la vida que ellos conocían solamente en la búsqueda de un tesoro. Y lo van a hacer y lo van a querer buscar a costa de lo que sea. Ahora, pensemos en esto, eso es buscar un tesoro o almacenar. Básicamente es invertir la vida en aquello que yo quiero conseguir, y lo quiero conseguir porque creo que me va a dar lo que yo tanto estoy buscando. Felicidad, satisfacción, o lo que sea, ¿no? Bien. Yo definía tesoros en la tierra como esto, como la búsqueda de todo tipo de cosas que tengan relevancia, valor, solamente en esta tierra. Es vivir para aquello que no tiene nada que ver con Dios y con su reino. Es invertir tiempo, dinero y todo tipo de recursos en cosas que no van a pasar más allá de esta tierra. Eso es hacer tesoros en la tierra. Eso lo podríamos definir como hacer tesoros en la tierra. Es empezar a buscar, empezar a vivir, empezar a invertir todo lo que yo tengo en la búsqueda de algo que no tiene ninguna relación con Dios en sí misma, o que yo directamente no lo relaciono con Dios. Por ejemplo, una carrera universitaria. Podríamos pensar, ¿es un tesoro en el cielo o es un tesoro en la tierra? Bueno, es que depende para lo que vos lo buscas. Una carrera universitaria puede ser un tesoro en el cielo, si vos buscas recibirte para poder mantenerte y para poder mantener a tu familia y para poder servir a Dios, o para poder servir a Dios a través de la carrera o por medio de la carrera. O sea, depende cómo yo lo tome. Un trabajo, el trabajo que cada persona puede tener, ¿es un tesoro en el cielo o es un tesoro en la tierra? Bueno, es que depende. Depende qué haces con lo que ganás con el trabajo. Depende qué haces en tu trabajo. Depende cómo vos utilizás eso y no cómo eso te utiliza a vos. Entonces, tiene que ver con todo lo que yo hago vinculado con estas cosas, si tiene o no tiene relevancia en el futuro. Y esto es muy profundo, abarca muchas áreas de la vida. Pero de a poco tenemos que ir definiendo bien estas cosas para, por último, ver dónde podemos cada uno encasillarnos y pensar y decir, bueno, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Estoy en la búsqueda de un tipo de tesoro solamente terrenal? Por ejemplo, si yo
Mi más grande meta es recibirme, o terminar el secundario, la facultad, o mi gran meta es, no sé, tener una casa, un auto. Si ese es mi tesoro, entonces hay algo que está mal. Ahora, no está mal que yo busque esas cosas, está mal que sean mi tesoro. Que esa es la parte difícil de explicar. No son cosas que estén mal. Lo que está mal es si yo lo hago mi tesoro, es decir, lo hago lo más importante de toda mi vida. Si terminar mi carrera para mí es lo más importante, entonces no me molesta no ir a la iglesia si tengo que quedarme estudiando. O no me molestaría no leer más la Biblia si tengo que rendir. Es decir, lo pongo como primer lugar, como tesoro, y todo lo otro queda muy abajo. Entonces, las cosas de mi vida cambian, se ordenan diferente. Ahora, un trabajo también es bueno, pero si yo hago del trabajo mi vida, puedo estar trabajando 10, 12, 14 horas por día y no darle lugar a Dios, a su palabra, a la oración, a la iglesia. Entonces, no hay cosas que sean buenas o malas, sino que depende cómo vos las tenés, cómo vos las tenés atesoradas. Si vos tenés algo como un tesoro, y no es algo que Dios quiere que vos tengas como un tesoro, entonces va a estar mal. Nosotros los seres humanos somos muy buenos en convertir lo bueno en malo. Es decir, hacemos de algo bueno un ídolo. Hacemos de algo que Dios nos regala o que Dios nos presta, lo convertimos en un ídolo, lo hacemos algo malo, lo hacemos algo como que nosotros lo colocamos en el lugar más importante y adoramos solamente a eso y nos olvidamos de Dios. Entonces un tesoro en la tierra es eso, es algo que ocupa el lugar de Dios, ocupa el orden que Dios tiene que tener. Y hay que tener cuidado, porque podemos hoy estar invirtiendo o haciendo únicamente tesoros en la tierra. Ahora, hay resultados que nos llevan a nosotros, resultados que llevan de hacer tesoros en la tierra. Porque si, por ejemplo, mi tesoro es, no sé, tener un auto, una bici, una moto, lo que sea, eso a mí me puede llevar a la codicia, ¿no? Quiero codiciarlo, lo quiero tener a costa de lo que sea, y bueno, la codicia es un pecado. Podemos distinguir los tesoros terrenales, porque generalmente nos llevan a pecar. Un tesoro celestial, que ya lo vamos a ver, nunca te va a llevar a pecar. Un terrenal sí, te lleva a la codicia, pero por ahí entonces vos no lo tenés y lo querés tener y eso te lleva a la ansiedad y te pones mal porque querés algo que todavía no tenés, ¿no? Puede ser un bien material, puede ser dinero, puede ser un novio, una novia, ¿no? Que está bien tener un novio o novia, sí, está bien, pero hacer de eso lo más importante de tu vida está mal. Convertir eso en un tesoro está mal. Poner eso en primer lugar, por encima del lugar de Dios y su voluntad y su reino, está mal. Por eso Jesús en ese mismo capítulo va a enseñar que busquemos primeramente, o sea, por encima de todo lo demás, el reino de Dios. Porque el problema no es que estamos tratando con cosas buenas o malas, sino que estamos tratando con cosas buenas que a veces le ponemos un orden equivocado. Entonces, pueden provenir también miedos, porque si mi tesoro es, no sé, recibirme, puedo vivir con miedo a, che, y si no me recibo, y si rindo mal, y si me va mal en esto, y eso es como que me ata, me cautiva y me esclaviza. Entonces, también me puede llevar a falta de fe, porque confío solamente en mí y en mis metas y en mis objetivos, y cuando yo no los alcanzo y otro los alcanza, bueno, entonces eso me lleva a la envidia, porque yo quería tener novio o novia y la persona que conozco lo consiguió y yo todavía no, o yo quería recibirme, o yo quería conseguir un trabajo, o yo quería comprarme tal cosa, y el otro lo compró. Y como yo lo tenía como mi tesoro y de repente veo que alguien más lo tiene, eso me pone loco, me pone mal, porque genera envidia en mí, también genera orgullo, porque el tesoro lo quiero para mí, ¿no? Es decir, detrás de todo estoy yo, el fin de todo estoy yo, y eso es un bien terrenal, eso es una forma de distinguir el tesoro terrenal, que detrás de todo, en realidad, todo es para mi beneficio y para mi gloria, ¿no? Para tener mi título, para tener mi novio, mi novia, mi
mi plata, mi bici, mi moto, mi auto, mi casa, ¿no? Detrás de todo tesoro terrenal estoy yo, como para decir y mostrar, miren lo que yo he hecho, ¿no? Ahora, eso es un tipo de tesoro terrenal que Jesús lo deja claro en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que cualquier persona de los que le estaban escuchando, si alguno de ellos lo quería seguir, un gran impedimento iba a ser un tesoro terrenal, porque iba a desviarle la mirada a los seguidores de Jesús del objetivo principal. Jesús tenía un plan para los discípulos, de alguna manera Jesús ya tenía como un tesoro celestial preparado para los discípulos, y se los va a decir después en Mateo 28, cuando les va a decir, ustedes tienen que ir ahora y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les mandé. Ese era el tesoro que Jesús tenía planeado para ellos. Pero a lo largo de los 3 años que estuvo con los discípulos, va a tratar de enseñarles esto. Por ejemplo, se va a encontrar con Pedro en Lucas 5, le va a llenar la barca de pescados, y cuando le llena la barca, y Pedro puede decir, este es mi tesoro, con esto tiro para todo el año, Jesús le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le cambia el propósito, le cambia de alguna manera el tesoro, le cambia de alguna manera lo importante. Entonces, Pedro va a tener que abandonar su trabajo, en el caso de Pedro, tuvo que abandonar su trabajo y tuvo que empezar a caminar con Jesús y a buscar lo que Jesús le iba a enseñar que tenía que buscar. Entonces, por eso Jesús quiere enseñar acerca de los tesoros terrenales o celestiales. Porque existe un cielo y porque existe un Jesús que nos pide que vivamos de la manera que Él quiere. Ahora, por otro lado, podemos pensar entonces que es un tesoro celestial. Y un tesoro celestial suena muy raro también. Decimos tesoro celestial y si cortamos ahí es como que se presta a que cada uno, no sé, interprete lo que quiera. Y yo pensaba que un tesoro celestial es todo aquello que tenga un impacto directamente en la eternidad. Es decir, si estamos hablando de algo celestial, lo que sea celestial es eterno. Entonces, es aquello que tiene un impacto celestial. Pero aún así, si yo digo esto, suena como muy raro igual. Porque es como que no me dice nada esa frase en sí. Es como muy abstracta, muy rara. Entonces yo pensaba, ¿cómo podemos hacerlo más concreto? Y digo, bueno, entonces un tesoro celestial es aquello que Jesús haría en esta tierra. A ver, si Jesús es mi máximo ejemplo, sin duda que todo lo que Él hizo fue un tesoro celestial. Cada acto de Jesús es un ejemplo para nosotros de una vida buscando constantemente el tesoro celestial. Entonces mirar a Jesús y aprender lo que Él hizo me va a ayudar a mí a saber qué es un tesoro celestial. Si vos querés saber si estás haciendo tesoros celestiales, comparate con Jesús o con sus seguidores, porque sus seguidores también lo hicieron. La forma en la que ellos invirtieron su vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cómo él invirtió su vida, es una manera también de ver, bueno, cómo es un tesoro celestial, en qué se preocupaba, en qué invertía tiempo, qué hacía que a él lo motive, lo mueva. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a entender un tesoro celestial. Un gran problema quizá que tenemos todos hoy y que estamos atravesando hoy es que a veces la vida que nosotros vivimos y la vida que vivieron los discípulos o Jesús mismo, como que no tienen nada que ver. Parece que van para dos lugares totalmente diferentes, ¿no? ¿Y habremos entendido algo mal? ¿O ellos serían los que están equivocados? Hay gente que cree que ellos eran los que estaban equivocados y que nosotros tenemos la razón. Me parece que no, por ningún lado tiene peso ese argumento, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en ejemplos de hacer tesoros en el cielo, tenemos que pensar en los discípulos, tenemos que pensar en Jesús. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Imiten, vean lo que ellos hacían. ¿De qué forma invertía el tiempo Jesús? ¿De qué forma invirtió el tiempo el apóstol Pablo y los demás seguidores? ¿O de qué forma Pablo le pedía que invierta el tiempo, por ejemplo, a Timoteo, a Tito? ¿De qué forma esos primeros cristianos que marcaron la historia del cristianismo invirtieron el tiempo, la economía, sus esfuerzos? ¿De qué forma lo hicieron ellos? Entonces,
como resumen de esto, un tesoro celestial es lo que está relacionado directamente con lo espiritual. Es decir, algo que tenga peso espiritual. Por ejemplo, la lectura bíblica. La lectura bíblica es un tesoro celestial. ¿Por qué? Bueno, porque está relacionada con mi conocimiento de Dios. Y conocer a Dios es un tesoro celestial. Es algo, y ahí ya voy a ir al punto que más distingue estos dos tesoros, es algo que nadie me lo puede robar. ¿Sí? ¿Vieron que cuando Jesús da la diferencia entre un tesoro celestial y un terrenal, él da un argumento? Porque alguien le podría preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué uno celestial sí y el terrenal no? Y Jesús dice, bueno, el terrenal, los ladrones, pueden entrar y robarlo. El celestial no. El celestial no se puede perder. Entonces, ahí también tenés una forma de diferenciar un tesoro terrenal y un tesoro celestial. Un tesoro celestial no te lo quita nadie. Todo lo que vos has aprendido de Dios hasta hoy, no te lo puede quitar nadie. Absolutamente nadie. Te pueden meter a la cárcel o te pueden meter, te pueden, no sé, hasta matar. Y nadie te lo va a quitar, porque es algo que ya vos lo tenés. Es parte de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17:3, que la vida eterna es conocerlo a Él. Entonces, el conocimiento que vos tengas hasta hoy de Dios es un tesoro celestial. Y es algo que tenés que seguir buscando cultivar. La oración es un tesoro celestial. Tiene un impacto en la eternidad, un impacto celestial. Como veíamos al principio, orar por las almas de las personas que no conocen a Cristo. Eso es buscar hacer un tesoro celestial. Nadie te puede robar eso. Nadie te puede robar hasta hoy alguna oración que vos hayas hecho. Llega directo a la presencia de Dios. Evangelizar es un tesoro celestial. Porque estás dándole el mensaje a la otra persona que puede hacer que esa persona pase toda la eternidad con Cristo. Eso es un gran tesoro celestial. Discipular a alguien es un tesoro celestial porque estás ayudando a una persona que ha creído a ser cada vez más como Jesús. Servir a los demás es un tesoro celestial porque es reflejar a Cristo, es mostrar el carácter de Jesús en la tierra. Ayudar a otro con caridad, de una manera, puede ser económica, material o lo que fuese, la ayuda, la hospitalidad, son tesoros celestiales, cosas que nadie te las puede quitar, absolutamente nadie. Es tan importante esto que Pablo dice, creo es en Corintios 15:58, que él dice que todo lo que hayamos hecho para el Señor, nada ha sido en vano. O sea, ¿por qué nada fue en vano? Porque nadie te lo puede robar. Si alguien te lo quitara, fue en vano. Y todo lo terrenal sí se te puede robar, ¿no? Uno puede perder la familia, lamentablemente, pero se puede perder. Uno puede perder la economía, el trabajo. Uno puede perder los estudios. Uno puede perder el deporte que le gusta, que mira o que ama o que practica. Todas estas cosas las podemos perder. Y podemos perderla después de haber invertido una banda de tiempo, muchísimo tiempo, después de haber invertido quizás años, aún ahí podemos perderla. Y de eso se trata. Yo quiero contarte esto. Hay cosas que se van a perder. Familias, las vamos a perder. En algún momento nos va a tocar morir y las vamos a perder. Trabajo, lo vamos a perder. La casa, la vamos a perder. Lo que quieras comprarte hoy, o lo que sea que sueñes, o sea, todo lo que vos proyectes, de acá a 100 años ya no va a existir más. No va a importar más. Es decir, nosotros tendemos a pensar que somos eternos en esta tierra, ¿no? Y proyectamos y planeamos y hacemos un montón de cosas pensando que vamos a vivir para siempre acá, pero esto es como nada comparado a todo lo que vamos a vivir eternamente. Imagínate que vamos a vivir como mucho, no sé, 80, 70, 80, 90 años, y después se terminó todo acá. Y viene una eternidad, sin fin, algo que nunca va a terminar. Y todo lo que hayas hecho en este tiempito de 80 o 90 años, puede perderse para siempre o puede ser recordado para siempre en toda la eternidad. Y hay un ejemplo que para mí es
el mejor ejemplo del Nuevo Testamento con respecto a esto, y lo da el apóstol Pablo. Y te lo quiero mostrar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Y si no lo querés buscar, está acá en la pantalla. Pero fíjense el ejemplo raro que da Pablo. Está hablando del servicio, del ministerio. Está hablando de lo que vos haces en tu vida cristiana. Y él dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Un pasaje bastante complejo, ha dado mucho de qué hablar, pero habla de una persona que edifica y puede elegir algún tipo de material para edificar. ¿Sí? Tenemos uno que es llamado ahí el constructor. Fíjense los materiales en el versículo 12. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Hojas o paja. 6 tipos de materiales. Pero después aparece un elemento fundamental en el versículo 13, que es el juicio y el fuego. El fuego, dice, va a revelar qué usó el constructor, ¿no? Imagínate, todos somos constructores y todos tenemos estos 6 materiales para edificar la casa. Empezamos a construir. Algunos usan el oro, la plata, las joyas, otros usan la madera, la paja. Pero de repente aparece el fuego, y viene el fuego, y va a haber algo que va a permanecer y va a haber algo que no. El versículo 14 dice, si la obra permanece, el constructor va a recibir una recompensa. Si la obra no permanece, es decir, que se consume, el constructor va a sufrir pérdida. Ahora, por los méritos de Cristo, gracias a Dios, el constructor se salva. ¿Sí? El constructor no muere. El problema acá no es el constructor, sino ¿qué hace el constructor? ¿Ahora? Sí. Sí. Ah, perfecto. Perdón. Ahora sí. Decía, imagínense que hay como un muro, que es lo que Pablo de alguna manera trata de hacer una ilustración. Él dice como que hay un muro de llamas, de fuego, ¿no? Y habla de que el muro representa el juicio final, ¿no? Esto sería el juicio. De este lado podemos pensar en Jesús. De este lado es la eternidad, es el cielo. Nosotros nos encontramos de este lado. Estamos en la tierra. Bien. Cada uno de nosotros, imaginémonos todos los que estamos acá, estamos contentos. Acá, hay algunos más altos, ¿no? Estamos somos y hemos sido salvados por Jesús, hemos creído y confiado en Él. Entonces, empezamos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, en cosas que se vuelven nuestro tesoro, ¿no? Hay algunos que tienen algunos tesoros más grandes, otros más chicos. Pero, como dice el pasaje, depende el material que vos utilices. El material que utilices puede ser, fíjense que por un lado son piedras preciosas, y por otro lado es madera, y para simplemente resumir los dos grupos vamos a usar 2 nomás, por ejemplo, el oro y la madera, ¿no? 2 tipos de materiales, 2 tipos de construcciones. Este tipo de construcción, la madera, es todo lo que tenga que ver con lo terrenal, aquello que yo encuentro en la tierra,
aquello que está visible a los ojos, es aquello que yo salgo afuera y lo puedo conseguir, lo puedo encontrar. Ahora, los metales, una de las características de los metales, es que no están a simple vista. Son cosas que están debajo de la tierra, son cosas que nadie sale a la calle, lamentablemente, y encuentra oro. Son cosas difíciles de conseguir, son cosas valiosas, de mucho, mucho valor. Ahora, yo puedo elegir construir o edificar con uno de los dos materiales. Puede ser con el oro o puede ser con la madera. Y así vivo toda mi vida, edificando con el oro o edificando con la madera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todos nos presentemos al final de nuestras vidas ante el juicio, un juicio que la Biblia muestra como que es un juicio por obras, no es respecto a si vas a ser salvo o no. No es el juicio en el trono blanco que habla de Apocalipsis, donde van a ser juzgados los que no han creído en Jesús. Habla de otro tipo de juicio. Un juicio donde las personas son analizadas según las obras que hicieron estando en el cuerpo, también dice Pablo. ¿Qué pasa cuando estas personas, y somos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasen para este lado? El constructor pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque la salvación no es por obras, no depende de las obras, depende de la obra de ¿quién? De Jesús. Y todos vamos a ser salvos por medio de Jesús. Todos vamos a ser salvos por medio de la obra de Jesús. Ahora, el punto que Pablo está tratando acá es qué pasa con lo que vos hiciste. Si todo lo que vos edificaste fue madera, ¿qué pasa la madera con el fuego? Chau, se quema. Ahora, ¿qué pasa con el oro? Con el fuego. Bueno, se purifica en realidad, no se quema. Es decir, que si vos construiste acá con oro, acá vas a pasar con oro. Pero si vos construiste acá con madera, acá vas a pasar con nada. Y Pablo termina diciendo, el constructor se va a salvar, sufrirá una gran pérdida, dice. Es como diciendo, lo que el constructor hizo, lo que el constructor buscó hacer, se perdió, se quedó en el camino. Ahora, imagínate a Jesús charlando con esta persona que tenía muchos tesoros llenos de madera, de hojas, y le dice, che, ¿qué hiciste con tu vida en la tierra? ¿Qué pasó con los 40 años que fuiste cristiano? No trajiste nada, no veo nada acá. Bueno, la persona podría decir, es que Jesús, yo, tuve un gran trabajo, un gran empleo, me ascendieron 3 veces, trabajaba de lunes a sábado a la noche y estaba muy ocupado con todo eso, pero fíjate el gran negocio que dejé, fíjate la plata que conseguí, o fíjate los títulos que conseguí, fíjate los títulos que yo pude lograr, o mirá la carrera futbolística que hice, no sé. Pero Jesús decir, pero todo eso no pasó para este lado. Es decir, todo eso ya está, quedó ahí, quedó en el fuego. Ahora suponete que pasa otro, y este otro tiene algo más chico, trae algo en la mano, ¿no? Y es un tesoro de oro, un tesoro de metales preciosos, y cuando pasó por el fuego, al ser justamente de este material, pasó. Entonces Jesús se encuentra con esta persona, y esta persona lo que consiguió en la tierra, se lo puede dar a Jesús. Y volvemos a lo que decíamos de tesoros celestiales. Tiempo invertido con la Biblia, en la oración, personas a las que le pude predicar el Evangelio y que se convirtieron, personas que discipulé, servicio en la iglesia, servicio en cualquier lugar. Son cosas que fueron hechas de una calidad mayor y que tienen un peso en la eternidad. Ahora, yo me presento con Jesús con esto y no como diciendo, bueno, esto fue lo que me trajo a la salvación. No, esto fue lo que yo hice como gratitud por la salvación. Entonces se lo puedo dar a Jesús y le puedo decir, esto es algo mínimo que puedo devolver por lo que vos me has hecho al salvar mi alma. Depende cómo invertís el tiempo, la vida, depende qué estás haciendo hoy, que va a tener o no va a tener un impacto en la eternidad. Ahora,
es importante saber eso. Pablo no está hablando para nada de la salvación en sí misma. Pablo está hablando de qué haces vos con tu salvación. ¿Qué haces con la salvación que Dios te regaló? ¿A dónde la estás invirtiendo? ¿Qué estás haciendo diariamente? Miren, tristemente, o sea, va a haber muchas cosas que vamos a hacer acá en la tierra que van a quedar acá. El tema, eso no es malo en sí, es malo si eso es lo único que hay. ¿Me explico? O sea, no tenemos que ir a los dos polos. O sea, ¿está mal tener una carrera, una casa o un trabajo o lo que sea? Claro que no. Pero tenemos que hacerlo sabiendo de que eso no va a perdurar eternamente. Y dando mi mayor esfuerzo en aquello que sí va a ser eterno. Decía un escritor, si algún día deseas construir un nido en este árbol terrenal, hacelo recordando que un día todo el bosque va a ser quitado. Como diciendo, si vas a invertir cosas en esta vida y en esta tierra, hacelas, pero sabiendo de que no van a ser eternas y que lo más importante siempre va a ser lo eterno. Esto es algo que nos cuesta vivir, nos es incómodo a nosotros vivir, porque queremos aquello que está acá en la tierra y que puedo conseguir rápido y que me mantiene ocupado, pero lo más importante, siempre, siempre, siempre lo más importante va a ser lo eterno. Si no es lo eterno, entonces va a ser quemado y vamos a quedar con mucho tesoro a lo mejor, pero no lo vamos a poder disfrutar, no se lo vamos a poder entregar a los pies de Cristo. ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿Dónde estamos invirtiendo el tiempo, el dinero, las amistades? ¿Dónde está nuestro corazón? Jesús termina diciendo ahí en Mateo 6, 21, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahí van a estar los deseos de tu corazón. Donde esté lo que vos más anhelás, ahí va a estar todo tu corazón. Entonces, si hoy tu tesoro es, la gente, no sé, te presta atención, bueno, todo lo que hagas va a estar puesto ahí. Si tu tesoro es, no sé, los me gusta en el Facebook o en Instagram, todo el empeño va a estar puesto ahí. Y vamos a perder de vista aquello que es eterno. Leonard Ravenhill, un predicador que murió, decía, 5 minutos después de haber muerto, vas a saber cómo deberías haber vivido. 5 minutos después de haber muerto vas a realmente te vas a dar cuenta de cómo deberías haber vivido. Y cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ¿cómo no invertí más tiempo en esto? Eso va a pasar, porque nos va a pasar, lamentablemente. Lo que tenemos que buscar es que eso sea, que lo que se queme sea la menor cantidad de la construcción. No la mayor, sino la menor. Busquemos las cosas realmente eternas, busquemos lo que nadie te va a quitar, lo que nadie nunca te va a robar, lo que Dios quiere que vos vivas, lo que vivió Jesús, lo que vivieron sus seguidores y lo que vivieron todos los que siguieron a Cristo hasta hoy, hasta el día de hoy. Para que entonces cuando pases por ese fuego, todo lo que traigas también lo lleves una vez pasado el fuego y se lo puedas dar a Jesús como un acto de obediencia, como un acto de adoración, como un acto de fe, de decir, Señor, vos me diste la salvación y yo invertí mi vida para tu obra, invertí mi vida para tu causa. Mirá, estas son las personas que discipulé, las personas que evangelicé, estas son las oraciones que hice por los perdidos o por la gente, esto es el servicio que hice en la iglesia. Mirá, Señor, este es el tiempo que dediqué a leer tu palabra. Nadie te lo va a robar y eso va a ser un acto de alabanza para Jesús. El punto acá es eso, es qué más estamos acumulando para alabar a Cristo en la eternidad. El fin sigue siendo Él, no nosotros. El tesoro celestial tiene los ojos en Él, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo va a decir ahí en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y termino citando un versículo que lo deben haber estudiado hace poquito en la carta de Filipenses. Pablo hablando de sus logros, ¿no? En el capítulo 3. Y todo lo que él había alcanzado. Dice ahora, de repente,
Después de haber conocido a Jesús, ahora todo eso, ¿cómo lo tenía él? ¿Cómo lo consideró como basura? ¿No? Estiércol en sus traducciones originales, caca. Es muy fuerte lo que dice Pablo. Todo, dice, con tal de conocer a Cristo, con tal de amar a Cristo. Lo demás, basura. Lo demás, estiércol. Y qué lindo sería que todos nosotros tengamos esa correcta mirada de las cosas, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que les quería compartir hoy, para que podamos estar haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, y estar tranquilos, confiados de que nadie nos lo va a robar, y también estar alegres de que todo eso un día se lo vamos a presentar a Jesús como una ofrenda de alabanza a Él. Dios poderoso.